Hola a todos. Hoy les traigo un tutorial que realmente no pueden perderse. Les voy a enseñar a transferir absolutamente todo su WhatsApp de un equipo a otro, sin importar si es nuevo o antiguo. Y lo mejor de todo, sin necesidad de códigos QR ni Google Drive. Este método es único y vale oro, porque no lo encontrarán en ningún otro lugar. Van a poder mover todos sus mensajes, grupos, canciones, stickers, videos y cualquier otro contenido de WhatsApp de manera sencilla y sin complicaciones. Les pido que vean este video hasta el final, porque cada paso es crucial para que no pierdan nada en el proceso. Confíen en mí, lo que están a punto de aprender les ahorrará tiempo y dolores de cabeza. Vamos a empezar y hagan que su WhatsApp vuelva a funcionar como siempre, en su nuevo equipo. Vamos a empezar con lo básico para que puedas identificar dónde se encuentra la copia de seguridad de tu WhatsApp y qué archivos debes seleccionar al momento de realizar una transferencia, ya sea en tu equipo antiguo o moderno. Primero, ingresa en la carpeta de archivos o documentos de tu dispositivo. Generalmente, todo equipo móvil tiene una memoria interna y una memoria externa, tarjeta SD. Debes centrarte exclusivamente en la memoria interna, pues ahí es donde se almacena tu copia de seguridad de WhatsApp. Por ejemplo, al ingresar a la memoria o almacenamiento interno, encontrarás un submenú de carpetas. Aquí viene la primera observación. Si tu equipo es antiguo, la copia de seguridad de WhatsApp suele almacenarse en una carpeta llamada WhatsApp. Si tu equipo es moderno, como en mi caso, la copia de seguridad de WhatsApp se encuentra dentro de la carpeta Android. Luego en Media, luego en com.whatsapp y finalmente en la carpeta WhatsApp. Esta es la estructura de la copia de seguridad de tu WhatsApp. Dentro de la carpeta llamada Database se encuentra tu copia de seguridad almacenada, donde la última copia es la más reciente. Si está todo vacío y no encuentras nada aquí, sigue viendo el video porque te enseñaré cómo realizar una copia local. De igual manera, si retrocedes e ingresas en la carpeta Media, encontrarás todos tus stickers, mensajes de voz, documentos, imágenes, etc. de tu WhatsApp. ¡Excelente! Ahora que conoces todo esto, vamos directamente a la práctica para que veas cómo se hace todo el proceso desde cero. Lo primero que haremos es realizar una copia local en tu equipo, ya sea nuevo o antiguo, para luego transferirlo a otro equipo. Para realizar una copia local, utilizaré este WhatsApp de prueba, por lo cual vamos a ingresar en primer lugar. Aquí yo tengo una conversación, puede que en tu caso tengas muchas conversaciones o estés en varios grupos, da igual, este método sirve para todos los escenarios. Si yo ingreso a la conversación, puedes notar que dentro de ella hay fotos, videos, stickers, notas de audio, conversaciones y demás. Este es un claro ejemplo para enseñarte a recuperar todo sin perder nada, como observas en el video. Por lo cual, lo que haremos luego es salir de esta conversación y dar un clic en los 3 puntos de la parte superior. Luego, otro clic en Ajustes. Posteriormente, damos otro clic en Chats. Luego, descendemos hasta la parte final y damos un clic en Copia de seguridad para ingresar. Aquí viene el detalle importante. Si quieres hacer una copia de seguridad local en tu equipo sin que se vaya a tu cuenta de Google Drive, es tan sencillo como dar un clic en Frecuencia y seleccionar Nunca. Luego, das un clic en Guardar y esperas a que se complete al 100%, como observas en el video. Una vez que se completó, te va a aparecer con el nombre local y te dirá la fecha y hora en que se guardó esta copia. ¡Excelente! Lo siguiente que harás es salir de esta aplicación y dirigirte a la carpeta que diga Administrador de Archivos o Documentos e ingresas. Recuerda, si tu equipo es antiguo, la copia de seguridad la encontrarás dentro de la carpeta llamada WhatsApp, que se encuentra en la parte final. Si tu equipo es moderno, como en mi caso, la copia de seguridad la encontrarás ingresando primero a Android, luego a Media, luego a com.whatsapp, luego a WhatsApp. Y si ingresas dentro de Database, en la parte final encontrarás tu copia local que acabas de realizar con su respectiva hora y fecha. De igual manera, si retrocedes e ingresas a Media, aquí se encontrarán tus videos, imágenes, GIFs, stickers, notas de audio, archivos y demás. ¡Excelente!
Ahora salimos de toda esta opción y vamos con el siguiente paso, que consiste en pasar tu copia local a la PC. Cabe recordar que si no cuentas con una PC o laptop, no te preocupes, porque en la descripción del video te enseñaré a pasar la copia de seguridad utilizando otros medios que no sean código QR ni Google Drive. Pero ahora, volvamos nuevamente al video. Mucha atención aquí. Lo siguiente que harás es conectar el cable USB, un lado al ordenador y el otro lado a tu equipo. Una vez conectado, te tiene que aparecer el mensaje de depuración USB activada. Si no te aparece esta ventana y solo actúa como si estuviera cargando tu móvil, es porque no tienes activada la depuración USB. Si quieres saber cómo se activa la depuración USB, ve al primer comentario del video. Ahí te enseño cómo activarla. Una vez que esté activada la depuración USB y te aparezca este tipo de mensaje, solo das un clic en transferencia de archivos, o también conocido como MTP. Luego te diriges a tu PC e ingresas a escritorio o equipo. Luego ingresas al nombre de tu equipo y te diriges a donde dice memoria o almacenamiento interno, como observas en el video. Recuerda, si tu móvil es antiguo, solo busca la carpeta externa llamada WhatsApp y la copias al escritorio. Pero si es moderno, como en mi caso, solo ingresas a Android, luego en Media, luego en com.whatsapp, luego en WhatsApp. Y si ingresas en el database, podrás notar que dentro se encuentra tu copia local que realizaste, como observas en el video. Si te diriges a detalles, puedes corroborar que es tu copia más reciente que utilizaste. Aquí viene la magia. Solo retrocedes, nuevamente retrocedes, y esta carpeta que se llama WhatsApp la vas a copiar o arrastrar hacia tu escritorio, como observas en el video. Cabe recordar que a algunos les pesa mucho el archivo y a otros menos. Pero esto se debe a la cantidad de conversaciones que tengan y archivos que se encuentren en su interior. Sea cual sea el caso, solo tenemos que esperar a que se complete el proceso. Excelente. Una vez que la copia se encuentra en el escritorio, lo siguiente que vamos a hacer es retirar el chip del equipo viejo y pasarlo al equipo nuevo, como observas en el video. De igual manera, deja abierta la aplicación de WhatsApp en tu equipo antiguo. No la vayas a cerrar porque te dará unos códigos. Excelente. Una vez que el chip se encuentre en el equipo nuevo, vamos con el siguiente paso que consiste en pasar la copia de seguridad al móvil nuevo. Por lo cual, vamos a desconectar el cable USB de nuestro equipo viejo y vamos a conectar ese cable a nuestro equipo moderno. Recuerda que tiene que estar habilitada la depuración USB. Cuando eso ocurra, te saldrá esta ventana emergente, donde vas a seleccionar el que dice Transferencia de archivos MTP. Puedes notar que automáticamente te reconoció el equipo. Ahora, a esta carpeta, que se llama WhatsApp, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Copia de seguridad, antes de enviarla al equipo nuevo. Luego, procedemos a copiarla. Ingresamos al icono de Mi PC o equipo. Luego, ingresamos al equipo del móvil nuevo y luego ingresamos a la memoria interna. Vamos a pegar la copia dentro de este espacio en blanco y esperamos a que se complete el proceso, como observas en el video. ¡Excelente! Lo siguiente que vamos a hacer es salir de la PC y dirigirnos a nuestro móvil nuevo. Luego vamos a ingresar en la carpeta de archivos o documentos. Y como puedes observar, dentro de ella se encuentra la carpeta de copia de seguridad. Puedes notar que si entras en tu carpeta Media o Database, todos tus datos que pasaste de tu equipo viejo ahora se encuentran dentro de tu equipo nuevo. Lo siguiente que haremos es salir de esta carpeta. Ojo, esto es muy importante. Debes reinstalar nuevamente tu WhatsApp. Es vital que hagas este paso. Una vez que reinstalaste tu WhatsApp, solo ingresas. Dentro de ello, seleccionas Español y le das en Siguiente. Luego aceptas los términos y condiciones. Justo cuando llegues a este paso de poner tu número, no pongas nada. Automáticamente sal de la aplicación y dirígete al icono de archivos o documentos. Luego, a la carpeta de copia de seguridad, la vas a copiar. Vas a ingresar a Android.
luego en Media, luego en com.whatsapp. Si aquí dentro encuentras una carpeta llamada WhatsApp, simplemente la eliminas. Este espacio tiene que estar en blanco para que puedas pegar tu copia de seguridad como observas en el video. Una vez que se pegó tu copia de seguridad, lo siguiente que haremos es editar o renombrar el nombre de la carpeta y le ponemos de nombre WhatsApp. Recuerda, escríbelo tal cual lo ves en el video y al final le das en aceptar. Este procedimiento es en caso de que tu celular sea moderno. Ahora bien, si es antiguo, solo sales de esta carpeta y te diriges nuevamente a tu copia de seguridad, luego a tu database, y vas a copiar estos dos archivos. Una vez que los copiaste, vas a retroceder 2 veces, vas a descender hasta la parte final donde está la carpeta llamada WhatsApp e ingresas. Una vez dentro, vas a pegar los 2 archivos como ves en el video. Otra manera que también puedes hacer es eliminar tu carpeta de WhatsApp de tu equipo antiguo. Y donde dice copia de seguridad, lo que tienes que hacer aquí es renombrarlo y cambiarlo por el nombre de WhatsApp, tal como observas en el video. Y al final le das un clic en aceptar. Por lo cual, sea en tu equipo moderno o el antiguo, hoy has aprendido a cómo pasar una copia de seguridad de un equipo a otro. Lo siguiente que harás es salir de esta ventana y dirigirte a tu WhatsApp. Una vez dentro, vas a poner el número de tu chip antiguo en tu equipo nuevo. Te va a pedir que introduzcas los 6 códigos que se enviaron al WhatsApp de tu equipo antiguo. Entonces, solo ingresas al WhatsApp de tu equipo antiguo y los 6 códigos los pasas a tu equipo moderno, como ves en el video. Una vez que pasaste los códigos, le das un clic en continuar. Luego, 2 veces presionas en permitir, luego en siguiente. Y mira esta maravilla. Tu copia de seguridad será reconocida de manera automática en tu equipo nuevo, sin necesidad de utilizar Google Drive ni leerlo con códigos QR. Lo siguiente que tienes que hacer es darle un clic en restaurar y esperar a que llegue al 100%. Una vez completado, le das un clic en siguiente. Luego otro clic en omitir. Luego vas a esperar a que carguen todas las configuraciones, lo cual generalmente no demora mucho. Si te aparece esta ventana, puedes poner diariamente y poner tu correo de Google Drive, o sencillamente nunca. Ahora, si ingresamos en la ventana de conversación, puedes observar que nada se perdió y que toda la copia pasó de manera intacta a tu nuevo equipo. Espero que te haya sido de utilidad este tutorial. Si es así, regálame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo más métodos geniales para resolver los problemas frecuentes en tu WhatsApp. De igual manera, cualquier duda o sugerencia, escríbela en la cajita de comentarios y yo te estaré contestando a la brevedad posible. Que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video.